semana tuvimos una especie de apocalipsis. Esto es, no el final del mundo, que vendría a ser el significado más aceptado, pero sí el final de una cultura, el de la cultura de la verdad. Porque se tocó fondo en un viaje al Hades, que eso parece habitual de todos los días en los medios de comunicación, pero esta vez ya llegaron al ridículo, desde el principio, desde los primeros momentos, pero piensan que si sostienen una mentira durante horas y días, aunque sea sacan ventaja porque algo le queda a la gente. Lo han aprendido muy bien, y es cierto, algo les queda de todo este daño absurdo que hicieron este fin de semana. Y todo tiene que ver con el odio, ese odio que dan a manos llenas, a títulos y a páginas enteras cada día de la vida. Hoy vamos a empezar por el coronavirus. Voy a dejar para el final los temas más picantes que hay, aquello que tiene que ver con el espionaje o con el caso del asesinato de Fabián Gutiérrez, que es lo que determinó ese apocalipsis. Pero parte de todo esto es lo que pasa, por ejemplo, en el terreno del coronavirus. Ahora parece que Bolsonaro tiene síntomas de coronavirus. Vamos a esperar la confirmación, pero es muy firme la información que llega desde Brasil. Le pasa a muchos, le pasa a ciudadanos comunes, les ha ocurrido a personas conocidas, a veces de la televisión, como mostrábamos hace poco en Nicaragua, gente que dice, es una gripeciña, como dice Bolsonaro. Ahora le toca a él el coronavirus, como antes le pasó a Boris Johnson. Pero por supuesto a Boris Johnson eso lo mejoró, a Bolsonaro me parece que no hay nada que lo pueda mejorar. Y dentro de esto viaja ese modo de locura colectiva que se da en las derechas. En el mundo entero ya lo vamos a ver. Pero en la Argentina parece que es el lugar peor todavía. Miren lo que sucedió con Nora Bar. Como les decía Pablo Dugan hace un rato, es una de las periodistas más acreditadas y más reconocidas por su objetividad. Trabaja en La Nación, pero no la ve mal nadie del ambiente porque saben que trabaja con un sesgo de realidad, buscando verdaderamente que aprendamos de la ciencia. Es la periodista científica por excelencia que hay hoy día. Estaba aislada, como mucha gente, y contrajo coronavirus. Vas a saber de qué manera se dieron las cosas, algún contacto, algo por el estilo. En su momento se le podrá preguntar. Ella lo comunica a su gente. ¿Y qué ocurre? Ahí está, como ella dice, queridos amigos, como se suele relacionar uno con la gente, quiero contarles que he contraído coronavirus. Neumonía, no es poca cosa, la neumonía siempre es un susto porque es un complemento muy fuerte, a veces grave, según la edad. Si Dios quiere, Nora Bar no va a tener problemas por su edad, por su fortaleza, pero en neumonía es algo para respetar. Miren lo que hizo Sandra Pita, una persona que está autodescalificándose permanente, constantemente. Es una barbaridad lo que sucede. Ella desconfía de Nora Bar. Ella piensa que es una jugada de Nora Bar para pegarles a los anticuarentena. Es decir, alguien se enferma deliberadamente o miente que está enferma porque a ella le llama la atención, dice, qué curioso esto que ha ocurrido. Por eso me gustó encontrar algo de Pablo Iglesias, al que vamos a tener 2 veces en el programa, el vicepresidente español, uno de los hombres más importantes de la política en España, Europa y el mundo. Miren lo que dice de lo que ocurrió en España con el COVID-19, para ver si a ustedes se les ocurre que esto es parecido a lo que pasa por acá. COVID-19 creyeron ver una oportunidad, de la manera más vil. Una emergencia sanitaria sin precedentes que hubiera requerido que todas las fuerzas políticas, independientemente de sus ideas, se pusieran a trabajar juntas para salvar vidas. Y sin embargo, la derecha y la ultraderecha en el Estado vio una oportunidad de hacer caer el gobierno. Hay documentos escritos que dicen que pensaban que el gobierno de coalición no iba a aguantar y por eso apretaron, y por eso insultaron y dijeron barbaridades y hablaron de gobierno ilegítimo y llamaron terrorista a mi padre y provocaron para ver si caíamos en su trampa y fueron capaces de todo, porque pensaban que tenían una oportunidad de que el gobierno no resistiera y cayera. Y ahora se encuentran con que el gobierno de coalición es más fuerte que nunca y no lo pueden soportar. De la casa, pero también es el desafío de todos los días. A veces sale 10 puntos, a veces 8 puntos. A ver qué pasó ahora, porque escuché la música y vi que alguien
Sí, estamos en el aire. Bueno, yo quiero, después de esto de Pablo Iglesias tan valioso, recorrer un poco el mundo como está hoy, para que ustedes vean lo que pasa en Australia. En Australia van a confinar 6.600.000 personas en el estado de Victoria. Ahí tienen que tomar esa medida. Porque están en problemas, porque hay rebrotes en el mundo entero y hay que cuidarse permanentemente. Esto también va contra aquellos que siguen jugando tan torpemente contra la cuarentena. Miren lo que sucede en Israel, donde a las sinagogas va la gente que se pueda, están limitando enormemente, los bares cerrados, las escuelas, 106 escuelas tuvieron que cerrar. Ahí donde Cornejo, tan impresentable como es, dice que no había ni una muerte y donde han muerto más personas que en la Argentina en términos de millón por habitante. Y sigue con muchos problemas Israel. Y después tenemos el caso de Bolivia. Mire lo que sucede en Bolivia para tener en cuenta los horrores que permanentemente hemos visto del mundo entero y que aquí fueron desatendidos olímpicamente por los anticuarentena. En Bolivia dejan cadáveres en las calles por el colapso del sistema funerario. Hoy el país está sumergido en una crisis sanitaria donde también colapsó el sistema funerario. En ciudades como Cochabamba se ven imágenes como estas. Lo que tiene la bolsa negra es un ataúd en medio de una calle. Llamó la atención de todos, prensa mundial, por supuesto. La situación se replicó en distintos puntos de la zona y esto se debe a la crisis en el cementerio local, donde los empleados ya manifestaron que no tienen lugar donde dejar los cadáveres. Estos días de cuidarnos ya determinó que la cantidad de camas, el porcentaje de camas que hay, haya mejorado, haya pasado de 55 a 51. Nos portamos mejor y la respuesta es la ideal. Poco a poco nos vamos convenciendo de que la cuarentena es lo único que cura, una cuarentena que en su momento, prontamente, va a tener algunas facilidades, no aquellas que se hicieron de apuro y presionados por los medios anticuarentena. Tenemos más de 5.000 camas, estamos bien, bajamos de 55 a 51, la tasa de ocupación, así bajamos de 55 a 51, la tasa de ocupación, así que estamos relativamente bien. Si mantenemos esta curva de crecimiento y no se nos escapa, tendríamos que andar bien. Bueno, quiero comentarles ahora que hoy no vamos a hablar del caso Vicentín, no lo vamos a hacer en los términos que habitualmente en el espacio que ocupa ese tema de Vicentín. Estamos un poquito trabados. Quiero decirles que hay dos temas a considerar de Vicentín para hoy. Uno se relaciona con lo que pasó en Nueva York. Allí también dicen lo que deberían tomar nota en Avellaneda, en Reconquista, por quién fueron en Rosario, el Día de la Bandera, el Monumento a la Bandera, por quiénes salieron en caravana, al Día de Belgrano a mostrar su bandera, por una caterva de verdaderos estafadores. 400 millones de dólares reclaman los bancos internacionales. Millones de dólares también reclama el Estado argentino, más de 350 millones de dólares. Y después están los productores, que también han sido estafados por este gobierno. Y por otro lado, una de las grandes mentiras, que también el fin de semana fue desbaratada por David Cufré, tiene que ver con los silobolsas. Eso que destruían bandas, hordas que se metían en los campos para hacer daño. Ahora se sabe, a través de las denuncias y de las investigaciones que se han realizado, que se rompieron muchas veces porque algún empleado que quedó sin trabajo en este tiempo, en un lugar tan difícil como el campo, que negrea todo lo que puede, rompió algunas bolsas. Y esto pasó en más de un caso. Los niños jugando a saltar sobre las silobolsas se rompen. Los animales también. Y sobre todo, se da también una carga demasiado grande para lo que los silobolsas pueden soportar y entonces se producen las roturas. Esto tan solo como un toque sobre el tema Vicentín, porque no queríamos dejarlo de lado. Estamos en otros temas, estamos en la cuestión del espionaje y hoy ocurrió algo muy importante. La fiscal Incardona ha pedido que vayan a indagatoria a Rivas y Magdalani. A Rivas y Magdalani tendrán que dar explicaciones ante la justicia. Todo apunta hacia ellos, naturalmente, y luego hacia Macri.
No hay manera de que la responsabilidad de Arribas finalmente no lleve a Macri. Y ya no siendo solamente por el camino que impone lo que se pueda decir desde los sectores periodísticos o de la denuncia de los espías. Ahí tenemos un caso verdaderamente muy, pero muy complejo a resolver, que es cómo sigue la causa. Yo tengo fe que lo que hizo finalmente la Cámara de la Ciudad de La Plata servirá para despejar todo tipo de dudas en la validez que la causa tenga. Si lo hubieran dejado prosperar como estaba, posiblemente algún día nos íbamos a llevar un enorme disgusto. Ahora las cosas han cambiado radicalmente. Hay que recordar, cuando llaman a Magdalani, además de Arribas, lo que ha dicho Carrió sobre Magdalani con toda la autoridad que en este tema, por ser del PRO, puede tener Carrió. Parece una vergüenza, lo voy a seguir diciendo, Magdalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Bueno, Carrió sabe mucho del espionaje. Por supuesto, ella siempre se ufana, me lo dijeron los espías que yo trabajo, porque a ella le gustaba hacerse la campeona mundial. Y ahora, en medio de todo este desastre, uno entiende muchísimas cosas mejor todavía. Es espionaje y contraespionaje. Cuando ella llevó a su casa a Salerno sin decirle a nadie, ni ella ni TN, para que Salerno fuera entrevistado, con el propósito de perjudicar a Aníbal Fernández de una manera que provoca terror verdaderamente, cómo lo hicieron, cómo lo urdieron. Ella estaba demostrando que era parte de todo ese entramado mafioso que en el PRO ha sido una constante, cuando eran oposición, como en ese tiempo, o después, cuando fueron parte increíblemente del gobierno. Escuchemos el reportaje brevemente a Salerno para que usted se acuerde de cómo fue esa situación. También hay que hablar, es necesario, de lo que denunció Néstor Espósito en Tiempo Argentino. Nuestro colega da fe, tiene los elementos de prueba de que el 1 de marzo del 2018, Nieto, el secretario de Macri, que dice no conozco a ningún periodista, conocía a ningún espía, conocía al más importante de todos. Lo conocía a Arribas, trataba con Arribas. Se sabe que fueron más las reuniones, pero la que está aprobada es la del 1 de marzo del 2018. Y esto viene a dar explicaciones muy claras de a qué se estaba jugando y por qué en ese momento. 1 de marzo del 2018 es cuando el gobierno de Macri y toda su banda dice, hagamos lo que hagamos, somos los dueños del país. Y se lanzan a lo que fue una desventura para la República Argentina, a cualquier cosa, a todos los negocios, a todos los ataques a sus adversarios, tratando de eliminarlos y naturalmente con la complicidad incesante, el blindaje de los medios de comunicación. Ahora están complicados, porque ahora tienen que resolver qué van a hacer con esta historia del espionaje. Tiene que ver Vidal qué hace con su historia de querellante. Vidal sabe que la espiaron, y muy mal, que hay datos y cosas que, ciertos o no, le dan mucha rabia y por eso se mantiene como querellante. Pero al final de todo esto, acuérdese que esto es política y entonces en algún momento pueden cambiar el punto de vista tan solo porque les puede servir. Ya está, ya pasó, ya le espiaron, ya le dijo de todo a Macri, ya le reprochó arriba todo lo que correspondía, cosas que han sucedido por otra parte. Ahora dejá, María Eugenia, olvídate porque si no, esto nos está destruyendo. Por ahí, María Eugenia Vidal, Santilli, Rodríguez Larreta proceden de esa manera y son querellantes fallidos, no importa, porque están los querellantes que no van a ser fallidos y que son los que aportan pruebas y los que fueron verdaderamente víctimas de toda esta operación. Y después está el entramado siempre mafioso, porque los espías se daban la mano con la mesa judicial. Una mesa judicial que Garabano, uno de los tipos más siniestros de la historia de la justicia en la República Argentina, para mí, que lo que yo conozca, el peor, pero debe haber en el siglo pasado, debe haber alguien que a lo mejor por lo menos alcanza la línea de Garabano. Garabano dice que la mesa judicial, que iban ellos, sí, pero Arribas no iba. Y ya hemos visto en programas de C5N, en los del Gato, en los de ADN, que había una clara promiscuidad en ese sentido y que sí eso ocurría.
Un relato delirante, el de la mesa judicial que me mencionan a mí, y efectivamente había un grupo de funcionarios que, cumpliendo nuestro mandato legal, nos juntábamos a evaluar pliegos de jueces que luego el presidente tenía que mandar al Senado, y que de hecho el Senado luego aprobaba. Y ese era un trabajo que hacía representante en el Consejo Maíquez, el ex secretario de Justicia Otamendi, el procurador del Tesoro Saravia Frías, el asesor del presidente Torello, Pablo Clusellas, y yo, y eventualmente se sumaba ¿Gustavo Arribas participaba Tonelli. de esas reuniones? No, en ningún momento participó de esas reuniones que se hacían en la planta baja de la Casa Rosada, ni Arribas, ni Angelisti, ni Rodríguez Simón. Bueno, ¿cómo creerle a Garabano esto que dice de la mesa judicial? ¿Cómo hacer? ¿De qué manera? Cualquiera puede recordar lo que sucedió con Garabano cuando se dio el caso Fariña, la forma enfática en que él lo negaba. Esta escena es demostrativa de quién es Garabano. Ministro Germán Garabano, una sola consultita con respecto al caso Fariña. La abogada en su momento Robles dijo de que usted se reunió. ¿Por qué? ¿Por qué es poco serio? Poco serio. ¿Va a aportar algún tipo de información con respecto a lo que... Poco serio. ¿Por qué es poco serio, ministro? Muy poco serio, porque no es cierto. Quisiera saber concretamente si usted niega o no esa reunión con Fariña y la abogada en su despacho. Yo tuve 2 reuniones con Fariña, una hace ya más de 2 años y otra ahora más recientemente. Muy poco serio, porque no es cierto. Yo tuve 2 reuniones con Fariña. Llegamos a lo que era el comienzo de nuestro programa. La locura que se produjo este fin de semana, eso del apocalipsis de la verdad. Se terminó. No hay apego por la verdad. Ese apego furioso que un periodista tiene que tener por la verdad. Se ha disipado, se ha diluido. No en todos, pero sí en los que llevan la voz cantante, los que tienen más poder. Un titiritero de lujo que se llama Héctor Manieto los tiene a todos los integrantes del PRO como vulgares serviles del poder. Que es él, por supuesto. El PRO lo ejerce, el PRO lo administra cuando es poder político, cuando lo fue. Pero el verdadero poder está en quien tiene todos estos intereses. Pero yendo concretamente a las historias de lo que pasó este fin de semana, vale la pena recordar un hecho que pasa inadvertido ahora, pero del que nos acordábamos hoy, cuando queríamos poner en contexto lo de Patricia Bullrich y Macri, cuando quieren inventar a la muerte como cómplice de su necesidad de aferrarse al poder, de encontrarlo o de recuperarlo, como sucede ahora. ¿Usted se acuerda lo que sucedió con el crimen al diputado Olivares y su secretario frente al Congreso? Una mañana en la que un hombre borracho, enloquecido, le dio por jugar al tiro al blanco con personas. Está probado que fue así. Y asesinó a 2 hombres que simplemente caminaban por la calle. Un asesinato tan vil, tan despreciable, pero así fueron las cosas. ¿Qué hicieron inmediatamente? Todo porque era un diputado y el crimen se había cometido frente al Congreso. Escúchelo primero a Macri tratar de sacar ventaja el mismo día. Estamos todos realmente conmovidos, muy conmovidos con el ataque que sufrieron esta mañana el diputado Héctor Olivares, diputado de Cambiemos, que ya tiene como consecuencia la muerte, el asesinato de su asesor Miguel Yadón. Quiero decirles a los argentinos que ya están trabajando la policía de la ciudad, con Diego Santilli a la cabeza, la Policía Federal, con la ministra Patricia Bullrich, y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar los culpables. Lamentamos muchísimo lo que ha sucedido, pero nuestra firme convicción de pelear contra estas mafias, contra estos grupos que atentan contra ciudadanos, contra la democracia. Como el caso de Fabián Gutiérrez, esto se diluyó por suerte con rapidez. Pudo saberse a los 2 o 3 días, pero le sacaron ventaja, como siempre. Siembran la desconfianza, la actitud hostil de la gente y con eso ya se dan por satisfechos. Macri ha construido toda su carrera política sobre la muerte. Las muertes de Cromañón lo llevaron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las muertes de Once, la de Nisman, lo llevaron también casi de la mano
a la presidencia de la República. Y por eso se acostumbró a sacar ventaja de todo. Y Patricia Bullrich, como está ella, además de la cabeza, y presidenta del PRO, aunque con el estallido que se ha producido adentro del PRO, por ahí se la llevan puesta por esto del comunicado del que vamos a ver algo ahora. Pero tratemos de ver qué es lo que hace el señor que maneja los piolines, que maneja periodistas, que maneja diputados, que maneja senadores, y antes manejaba también presidentes. Veamos qué es lo que hacía TN en el día en el que se estaba conociendo cómo habían sido las cosas en torno al triste final de Fabián Gutiérrez. El manejo periodístico que se están haciendo a estas horas diferentes medios de comunicación, mostrando la imagen todo el tiempo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, junto al exsecretario, muerte y Cristina Kirchner en los titulares de todo. Y ahora las hipótesis, ¿no? Si es que estaban buscando dinero, si es que estaban buscando tesoros escondidos de los Kirchner, si es que estaban buscando tesoros escondidos de los Kirchner. Podría estar el tesoro, digamos, de parte de lo recaudado por la corrupción presuntamente que ocurrió durante el gobierno de los Kirchner. Buscando supuestos tesoros ocultos. O sea, como que hay dinero escondido, ¿no? Tesoros escondidos que estarían allí para robar o para disponer, ¿no? Mariana Zubik dice, Fabián era quien más los conoció, quien más sabía, quien más la padeció, hablando de Fabián Gutiérrez y de su relación con Cristina Kirchner, ¿eh? Como doctor, ¿usted descartaría ya en principio la posibilidad de algún tipo de móvil o de injerencia política en la cuestión? Sí, totalmente. No puedo hablar de ese móvil. Está bien, digamos, que estén todos los actores porque es grave lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta quién es el personaje del cual hablamos, ¿no? Aunque después se demuestre que no tiene nada que ver con esta causa, ¿no? La respuesta rápida de la oposición, ¿no?, para atribuir una muerte a una cuestión política. Dijeron que era otro Nisman. Dejemos este tuit todavía, porque yo quiero repasar eso, Tuni. Presta atención a estas declaraciones. En Argentina, todo aquel que decía ponerse en contra de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner termina muerto. Diputado, ¿eh? Es un diputado. Nos sorprende que el trending topic de Argentina sea Cristina Fernández asesina. Nadie está diciendo lo mandaron a matar. Lo que estamos diciendo es murió de una forma curiosa. ¿Cómo? Buscando el tesoro K. ¿Cómo se puede caer tan bajo? ¿Cómo se puede ir a este nivel? Ernesto Sábato decía que cuando las personas son muy miserables, necesitan atraer a esa miserabilidad a los otros. Estaba bien explicado, él tomaba el ejemplo del torturador, que mortificaba a su víctima porque él ya era algo que tenía más relación con el diablo que con cualquier otra cosa. Entonces quería humillar a la persona de la misma manera que él estaba humillado por su condición. Y está ocurriendo esto en el PRO, en la derecha en general. Tratan de agredir, de mostrarse provocadores siempre, de llevarse todo por delante a nombre de lo que necesitan ellos, por su condición humana que ha perdido totalmente frente a cualquier tipo de valores que queramos en la vida ensalzar. Ya no hay retorno. Da la impresión de esto. Mire lo que es el comunicado del PRO. Por un hecho del que no se conocían los elementos necesarios, pero inmediatamente sacando ventaja, tratando de que la gente pensara en dónde había trabajado esta persona y que por lo tanto iba a ser él la víctima por lo que había dicho. Y lo que había dicho era nada. Y cuando dijo algo que significó un aporte importante, lo hizo a favor de Cristina Fernández, cuando López dijo que los bolsos se los había dado Fabián Gutiérrez, y él corrió a demostrar que no era verdad, y eso impidió que Bonadío, Stornelli, Clarín y Nación pudieran jugar con el dato que había dado López, que solamente era atendido por ellos, que era descabellado, porque ya había mostrado el juez Rafecas con las cámaras, etcétera, cuál era el recorrido, el itinerario que había hecho López. Pero igual, López decía eso y entonces se convertía en un personaje admirable, con rapidez,
Fabián Gutiérrez lo que hizo fue desactivar la bomba que querían construir. Mire el comunicado del PRO. Lo que dice esta gente, firmado, escrito por Hernán Villegas Ilia, de que después vamos a ver algo, tanto un tuit como una participación que tuvo. El comunicado del PRO hablando de la cuestión institucional, al que le respondió enérgicamente Alberto Fernández. Es incomprensible que alguien trate de vincular al gobierno en un hecho tan trágico como el asesinato de una persona. Dicen que tuvo otros móviles en su muerte. Es el aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema es la verdad, de una miserabilidad absoluta. Yo, por supuesto, todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles, pero solamente insinuar que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender, es muy difícil de entender. El tema son las derechas. La de aquí es espantosa, pero en general se comportan de esa manera. Usted ve esa derecha republicana de los Estados Unidos, vemos a Le Pen en Francia, Salvini en Italia, son todos iguales, cortados por la misma tijera. Y se da esto también en España. Y Pablo Iglesias, en el mismo discurso del que escuchamos algo antes de entrar al tema del coronavirus, dijo palabras que parecen ser ideales para entender lo que pasa en la Argentina. Pero a veces, cuando nuestros adversarios muestran su rostro más feroz, cuando sacan otra vez a los protagonistas de la cloaca a intentar acabar con nosotros, en realidad, la ferocidad del poder lo que demuestra es su crisis y su decadencia. Porque hay cosas que están cambiando aunque algunos se resistan. Y porque lo que hace nada parecía imposible, ahora es posible. ¿Por qué pensáis que el Partido Popular ha renunciado a nada que se parezca ni de lejos a una suerte de responsabilidad de Estado y compiten con la ultraderecha en el insulto, en la mentira, en la crispación, en quién dice la barbaridad más grande? Porque son perfectamente conscientes de la derrota de sus ideas. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice a los estados gasten todo lo que puedan, gasten, que a una crisis económica como esta solo se puede responder con políticas expansivas, ¿qué le queda al Partido Popular? El insulto, el grito, la provocación, tratar de desestabilizar, su ferocidad y la ferocidad de los cañones mediáticos del poder no es expresión de su fuerza, es expresión de su decadencia. No olvidéis eso nunca. Es para tomar nota, línea por línea, palabra a palabra de lo que dice Pablo Iglesias, porque se corresponde perfectamente con lo que sucede con la derecha argentina del PRO y de los medios de comunicación, porque todas estas cosas suceden apañadas con la complicidad del gran titiritero del poder, que son las corporaciones. Pero la más importante de las corporaciones es la mediática. Y los que quieren sostener el poder a como dé lugar, porque es cuando hacen sus grandes negocios, son los sectores corporativos de todas las sociedades. Entonces, por eso se da lo mismo en Estados Unidos, en España y en Francia, en todo el mundo donde haya una derecha. Cada día son más espantosos porque cada día tienen menos razón, porque cada día el mundo es más injusto, porque cada día el mundo nos duele más, y nos duele más porque ellos son los que se apoderan de todo, por supuesto de los bienes materiales, pero también de los bienes que llamamos republicanos, democráticos. Nos están vaciando de contenido en lo moral, en lo ético. Ellos y los medios de comunicación, o dicho al revés, los medios de comunicación y ellos. Mire Santoro discutiendo a Leandro con Hernán Iglesias Ilia, el hombre que redactó el comunicado del PRO. Yo no quiero hacer ningún prejuzgamiento sobre qué pasó, qué le pasó a Fabián Gutiérrez. ¿Y entonces cuál es la extrema gravedad institucional? Si no sé ningún prejuzgamiento. No, es la extrema gravedad apareció a las 48 horas los mensajes que comprobaban la relación entre uno de los imputados y la víctima. Bueno. Es un caso policial.
se hicieron cargo, salvo que ustedes piensen que Cristina es tan perversa que va a contratar a 3 pibes de 19 años para matar a una persona, es una locura. A ver, nadie mencionó a Cristina. Perdoname una cosa, un crimen de extrema gravedad institucional, esto sí rompe los códigos de la política. Para mí no. Sí, porque además lo estás haciendo a 24 horas de que había desaparecido, aparte no es que se demoró una eternidad, por lo menos prudencia. Muchachos, las cosas que afirman acá, que se puede mover el cadáver, esto es una irresponsabilidad, una ruptura de códigos políticos terrible. El problema es que, ¿sabés cuál es el problema? Este comunicado, como lo escribiste vos, las últimas 48 horas debes estar dando explicaciones por todos lados, porque es insostenible. Los hiciste decir una barbaridad, porque además firmaron los 3 presidentes de los 3 partidos políticos. Y todos opinaron, no es que yo escribo. Es una cosa de loco. Te estoy leyendo 4 párrafos, vos dijiste, 5 párrafos. Están diciendo que Cristina tal cosa, nadie dice nada. Mirá, dice, confeso a la justicia por haber sido testigo del circuito de corrupción del kirchnerismo en un crimen de mayor gravedad institucional. Hay que ser muy estúpido para no darse cuenta que lo que están buscando es el emparentamiento. Es que negar que es un crimen grave, me parece... Todos crímenes son graves, lo que pasa es que usted le está llevando al terreno de la política. Todo asesinato es grave. Investiguemos bien, este crimen es grave. Pero investiguemos bien, 24 horas apareció el cadáver, los pibes se reconocieron culpables y aparecieron las pruebas en el celular. Estás hablando como si hubiese sido un tema, viste, no sé, que lleva 3 semanas. ¿Vos querés cerrar el caso? Es evidente que lo que ustedes estaban buscando era conmocionar a la sociedad, decir, ¿saben qué? Son capaces de matar. Eso es lo que están diciendo. Vos querés cerrar el caso, yo pido, investiguemos, por respeto a la familia además. Pero es que si ni siquiera, a ver, ¿por qué no hablaron con la familia ustedes? ¿Por qué no hablaron con la familia? Porque ni la familia pide lo que piden ustedes. Es una cosa de loco. ¿Qué tiene que ver? ¿No te das cuenta que lo están usando políticamente? Sacan de quicio. Es así. Porque lo que estaba diciendo el redactor del comunicado del PRO era un disparate uno tras otro. Por cierto, cuando uno los tiene a mano, como en este caso Leandro Santoro, puede mostrar la cara horrenda de la mentira en la que están permanentemente envueltos. Llegan datos que le va a dar enseguida Pablo Dugan, que son angustiantes en el tema del coronavirus, el número de muertes, que los anticuarentena, los antivida, los que por derecha quieren perseguir a un gobierno que ha hecho muy bien las cosas en ese sentido, por favor que se abstengan unos días. Que tengan un poco de piedad y de respeto por las víctimas del coronavirus en la República Argentina, donde han muerto mucha menos gente que en cualquier otra parte, pero cada día los números son más preocupantes. Los dejo con Pablo Dugan, agradezco como siempre a Pablo Redal, nuestro director, y a Mariano Perrino, que corre con su cámara para poder llegar a mi casa y hacer este contacto, esta columna desde aquí. Muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere.